es sobre todo para ver requisitos técnicos sanitarios, ¿sí?, que deben tener estos productos o estos recursos para el uso en la industria farmacéutica y en el uso clínico. Realmente la evolución del uso de las plantas medicinales pues no es de hace una década, sino este uso de plantas medicinales más o menos se documenta a partir de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Vimos, por ejemplo, que inicialmente usaban las plantas como tal, hojas, raíz, tallos, etc. Y encontraron obviamente que el uso de estas partes de las plantas no era necesariamente bajo esa modalidad que se encuentra en la naturaleza. Entonces dijeron, vamos a preparar en alguna forma. Y determinaron más o menos algunas pócimas, algunas pociones, y hablamos de 1700 años después de Cristo aproximadamente. Luego dijeron, pero estas pócimas definitivamente tal vez requiere algunas condiciones adecuadas, vamos a extraer. Y empezaron a extraer principios activos, ¿sí?, a través de las tinturas o algunos preparados como decocciones, infusiones, ¿sí?, para mejorar su efectividad. Posteriormente encontraron obviamente que las concentraciones que se obtenían a partir de estos extractos eran muy pocas. La concentración de principios activos eran insuficientes frente a lo que queríamos realmente encontrar para un efecto terapéutico. Entonces dijeron, vamos a mejorar su concentración, y empezaron a hacer lo que son aislamientos de principios activos. Encontraron una manera, dentro del punto de vista químico, farmacológico, identificación inicialmente de la planta, para posteriormente identificar y extraer principios activos. Pero encontraron obviamente que aún todavía este principio activo extraído de la planta, bajo las modalidades químicas que algunos, ya sean farmacéuticos, botánicos, biólogos, químicos, encontraron cómo extraer. Dijeron, mejor vamos a purificarlo. Empezaron a purificarlo a través de la síntesis química, y encontraron nuevamente con otro problema, el cual ya lo conocemos actualmente: los medicamentos. Los medicamentos, muchos de ellos tienen realmente reacciones adversas, efectos colaterales, las concentraciones probablemente son tóxicas, ¿sí? Entonces encontraron nuevamente que esta planta, que inicialmente fue hoja, raíz, tallo, fruto, producía, después de todo un ciclo, ¿sí?, algunos efectos adversos, y dijeron, mejor usemos nuevamente las plantas. Y ahí estamos nuevamente ahora. La tendencia actualmente a nivel del mundo es nuevamente volver los ojos hacia la naturaleza y utilizar las plantas, ¿no? La siguiente, por favor. Sigan. La siguiente. Encontramos que las plantas entonces actualmente es un agente terapéutico, ¿sí? Las plantas es fuente de materia prima para lo que son los es fuente de materia prima para nuevos fármacos, que es lo que vamos a ver realmente, qué requisitos técnicos sanitarios requiere actualmente para lo que es la industria farmacéutica. Y obviamente nosotros en el Seguro Social, en la institución en la que laboro, utilizamos las plantas medicinales ya después de un proceso, después de una década más o menos de trabajo. Venimos usando ya las plantas medicinales como un fin terapéutico. La siguiente. Obviamente sin dejar de lado el tema de comercio, que actualmente está con bastante auge en nuestro país y a nivel mundial. La siguiente, por favor. Países desarrollados, por ejemplo, como Bélgica, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, ¿sí?, tenemos el porcentaje, ¿sí?, de uso de las plantas medicinales, ¿sí? La siguiente, por favor. Reportes de plantas. Las tendencias, por ejemplo, inicialmente en la década de los 80 y posteriormente en la década de los 90, identificadas, por ejemplo, cómo ha ido creciendo el uso de las plantas medicinales. La siguiente, por favor. Nosotros en nuestros países sudamericanos tenemos una gran biodiversidad,
de lo que es el uso de plantas medicinales o las plantas medicinales como tal, ya sea para uso tradicional, en la atención primaria de la salud, una alternativa desde el punto de vista de desarrollo económico, y en las comunidades rurales urbanas obviamente los usos son bastante comunes. Probablemente algunos aspectos que les voy a mencionar muy rápidamente ya han visto el día de ayer, pero es importante mencionarlos. La fitomedicina utiliza obviamente las plantas con un fin terapéutico, ¿sí? Para eso requiere estudios farmacológicos, estudios clínicos controlados, ¿sí? Obviamente en función a la normativa que puede existir en cada país. La siguiente, por favor. En lo que es la investigación de plantas medicinales, obviamente no es un equipo de 2 o 3 personas, es un equipo multidisciplinario que interviene, desde botánicos, agrónomos, farmacólogos, médicos, toxicólogos, antropólogos, estadísticos, taxónomos, químicos, farmacéuticos, patólogos y otros. O sea, no es un solo profesional que participa, sino hablamos de un equipo multidisciplinario, ¿sí?, que participa desde la producción, que es de la materia prima, hasta la obtención del principio activo puro, inclusive en el uso clínico. La siguiente, por favor. Veamos, por ejemplo, acá un caso, el caso del Taxol. El Taxol es un medicamento que actualmente usamos en la parte clínica. Han pasado desde 1962, ¿sí?, a casi 25 años para que esta molécula, que inicialmente simplemente se detectó como una droga potencialmente tóxica, siga la siguiente, por favor, ¿sí?, podamos después, en 1989, recién encontrar por lo menos que esta sustancia, que inicialmente se suspendió porque produjo una muerte, se pueda usar en la parte clínica. O sea, si nos damos cuenta realmente cuántos años pasa desde que se identifica alguna sustancia con un potencial clínico para poder sintetizar, extraer y realmente ponerlo en el uso clínico ya de las plantas de principio activo puro, pasan entre 20 y 30 años. Actualmente ya usamos obviamente este medicamento en la parte clínica. La siguiente, por favor. Entonces, el desarrollo de nuevos medicamentos nos damos aproximadamente mínimo, ¿sí?, hablamos de 10 años de investigación, ¿sí?, desde que desde que se descubre una potencial molécula o un extracto, ¿no? Partimos de un extracto inicialmente. Este extracto realmente tiene algún potencial de uso por sus estudios preclínicos que podemos hacer en animales de experimentación. Pasamos por estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, 4, la aprobación por la autoridad regulatoria y la fase 4 clínica que se hace postventa, ¿no? Esto es un proceso que no solamente es largo, es complejo y además es costoso. La siguiente, por favor. En esto, siga la siguiente, participan realmente diferentes actores. La siguiente, ¿sí?, y hay una interacción desde los que inician la investigación de las plantas medicinales, inclusive desde los que inclusive ven el potencial realmente de cultivo, porque tiene que justamente haber estudios agronómicos también para eso, ¿sí?, las universidades e instituciones como esta, por ejemplo, que está promoviendo el tema de la investigación de potenciales realmente de plantas medicinales con un fin no solamente comercial, sino también desde el punto de vista terapéutico. Profesiones que van a obviamente participar en la indicación posterior de esta sustancia que va a ser identificada, los pacientes propiamente dicho, obviamente, que son las personas que van a hacer usos directos de estos principios activos identificados, la autoridad regulatoria, porque es necesario que este producto identificado, sintetizado, elaborado bajo las condiciones obviamente de calidad, requiera una autorización sanitaria. Muchos de los productos realmente que se comercializan en nuestro país tienen autoridades, registros sanitarios se le llama en nuestro país, pero tenemos un pequeño problemita todavía, porque en muchas de las tiendas que se venden productos naturales no tienen registro sanitario. Muchos de los productos que se expenden, realmente su control de calidad realmente no ha sido revisado por la autoridad regulatoria. Entonces ahí tenemos algunos problemas y hay que también abordarlos, ¿no? Los farmacéuticos obviamente para el tema de la elaboración y la fabricación de los productos junto con la industria farmacéutica. La siguiente, por favor.
Si nos damos cuenta entonces, este proceso, ¿sí?, es un proceso que parte obviamente en animales de experimentación a través de las universidades, pero puede ser realmente un potencial producto, ¿sí?, para la industria farmacéutica, que a la larga le va a significar ingresos, pero inicialmente requería de una inversión bastante fuerte para poder realmente tener ingresos. Se ha identificado que la industria farmacéutica, después de la industria cervecera, realmente es una de las más potentes, y la armamentista. La siguiente, por favor.